¿Cómo están? Gusto de saludarles. Qué bueno que estamos acá y estamos en nuestra segunda parte de esta serie que hemos llamado ¿Quién necesita la Navidad? Así que tuve varios comentarios en la semana hablando acerca de la Navidad y de este tema que estamos viendo acerca de Navidad, porque como muchos me conocen, yo a mucha honra soy bien Grinch para mis cosas. Y la Navidad justamente, pero un buen Grinch, de ese de que realmente se frustra por perder el enfoque de la Navidad. Y muchas veces perdemos el enfoque de la Navidad, estamos más preocupados de los regalos, de la fiesta, de la comida, del pan de jamón y todas esas cosas raras que se hacen en Navidad y perdemos el enfoque principal. Y nos hacíamos la pregunta en esta serie, ¿quién necesita la Navidad? ¿Quién? ¿Para qué es la Navidad? ¿Quién la necesita? Y hablábamos la fecha. Bueno, es que hay tanto adorno acerca de la Navidad, y no me refiero, como dije, a estos adornos, sino adornos de un montón de cosas que parecen raras y la gente dice, o sea, los tres reyes magos, el burrito sabanero. Me dijeron que no hablara mal del burrito sabanero. Del pesebre maravilloso, hermoso, un establo de hondo animales. Entonces, todas esas cosas, de alguna manera la gente han romantizado ciertos mitos, los Reyes Magos, y de alguna manera perdemos de vista el enfoque principal que es la Navidad, que es precisamente recordar el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿quién necesita la Navidad? Y decíamos y empezamos a contar la historia. Nos fuimos a documentar y a hablar acerca de qué es el enfoque principal de la Navidad y dónde comienza la Navidad. Y Navidad decíamos que no comienza con una pareja viendo qué va a hacer ahora que están embarazados. No habla de una pareja así. Navidad comienza con una pareja que está absolutamente segura que nunca van a quedar embarazados. Navidad comienza con una historia hace más de 4000 años, donde Dios hace una promesa y esa es la historia, y comienza con una promesa, y aquí la vemos, la historia de Navidad comienza con una promesa que es increíble, incoherente e imposible, desde el contexto en que estaba este personaje, Abraham y Sarai en ese momento, bien, que ellos se encuentran con una promesa de Dios, y Dios comienza a hacer promesas a Abraham, le dice que va a ser famoso, le dice que su nombre irá a ser visto en todos los lugares, que va a formar una nación, y el hombre ni siquiera tenía un hijo. Y ahí comienza con una promesa que en realidad era increíble, incoherente, porque no tenía nada que ver con el contexto, y no solo en ese contexto, sino luego en todo el contexto que hablamos en la semana pasada acerca de la serie, históricamente en ninguna parte. Y la promesa principal de esto es que por medio de ti, le dice Dios a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Tú formarás una nación, serás un patriarca, la gente te conocerá, serás famoso, y por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Todos los clanes, todas las familias serán bendecidas por medio de ti. Y suena tan incoherente, tan increíble y tan imposible para estas personas. Y luego siguen la historia y vemos que en realidad seguía siendo incoherente. Y en el medio de todo el caos, Israel había sido invadida por los asirios, había sido invadida por los babilónicos, había sido invadida por los persas, los griegos, luego los romanos, y estaba muy lejos de ser una bendición para todas las naciones. Un lugar que estaba completamente acabado. Así que decíamos pero Dios se hace presente y hace una promesa, y veíamos la semana pasada que hace una promesa a un ángel, se aparece María y le habla acerca de esto. Entonces, decíamos que el mundo necesita la Navidad. Necesitamos la Navidad. ¿Quién necesita la Navidad? Nosotros necesitamos la Navidad. Pero también decíamos, yo al final les comenté de que Dios también necesita la Navidad. Y por ahí alguien decir, Dios no necesita nada de nosotros. Dios es todopoderoso, no necesita a nosotros. Y ahí quizá el más cercano, el más bíblico, ahí nos puede decir, Dios no necesita nada de nosotros, Él es todopoderoso.
Pero Dios necesitaba la Navidad y les voy a explicar hoy por qué Dios necesitaba la Navidad. Yo les comentaba este versículo. Pablo escribe la carta conocida por la carta a Gálatas, y Pablo escribe algo y dice así: pero ¿cuándo se cumplió el plazo? O sea, todo este caos existía, todo esta no posibilidad de que el linaje de Abraham, la nación de Israel, pudiera bendecir a las naciones cuando ya todo estaba perdido, cuando no habían esperanzas, cuando ya habían llegado los babilonios, cuando ya había llegado el imperio romano por medio de Pompeyo el Grande, y ya habían invadido, cuando ya todo estaba acabado, no habían esperanza. Pablo escribe esto, luego reconociendo ese punto dice: pero cuando se cumplió el plazo. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios había preparado todo esto para que llegara el plazo. Cuando se cumplió el plazo. ¿Cuál plazo? Dios envió a su Hijo. Cuando se cumplió el tiempo correcto, cuando las carreteras estaban hechas para poder difundir el mensaje de Jesús, cuando los puertos estaban preparados para hacerlo, cuando la comunicación por medio del lenguaje griego estaba disponible para todos, ahí en ese momento Dios envió a su Hijo. Dios preparando todo esto, y luego sigue diciendo: nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Y uno dice: pero, ok, nacido de una mujer, o sea, nacido igual que nosotros. ¿Por qué Dios se hace presente por medio de un bebé? ¿Por qué no venir en forma de profeta, ángel, o mandar un mensaje? ¿Por qué por medio de un bebé? Y nacido bajo la ley, lo que decíamos es bajo, de alguna manera, la maldición de la ley. Nadie podía cumplir la ley. Entonces, Dios envía a su Hijo, pero lo envía en forma de bebé. ¿Cuál es el punto de esto? Es que Dios quería hacerlo personal. Dios quería llevar esto de forma personal, y un mensajero ya no era suficiente. Ya Dios había mandado profetas, ya había mandado mensajeros. Dios quería que sea personal para ti y para mí, porque se trataba de algo relacional entre Dios y nosotros. Y por eso Dios necesitó la Navidad. ¿Para qué? Para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos suyos. Adoptados como hijos. Que Dios ahora recuperara esa relación que se había perdido, que Dios recuperara esa relación. Y Dios es el que da el primer paso para hacer posible esto. Para que esa relación funcione, y que funcione de forma personal para cada uno de nosotros, es Dios quien dio el primer paso para poder lograr. Y esto es maravilloso. Era personal, esa relación era personal, por lo tanto, debía ser en persona. Así que Dios decide venir en forma de bebé, bajo el nacimiento de una mujer normal, igual que cada uno de nosotros, y bajo la ley que en ese tiempo la gente estaba regida. Lo hizo igual para acercarnos. Yo les pregunto, piensen esto, ¿cómo podríamos saber cómo estamos con Dios sin que Él haya podido venir personalmente? ¿Cómo sabrías tú que estás bien con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios sin que Él lo haya hecho de forma presencial para ti y para mí? ¿Cómo podríamos saberlo? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Cómo tú podríamos habernos enterado de esto? Por medio de un mensaje, por medio de carta, por medio de otro profeta más. Y ya se había visto que no funcionó. Por lo menos no funcionó en este contexto. En el contexto antiguo sí funcionó, porque se estaba preparando para que sea el tiempo y el plazo correcto. Pero lo hizo personal para que lo sepas. Para que tú, yo, 4000 años después de la promesa, lo sepamos. Y Él lo hizo por medio de una demostración. Dios preparó una demostración. Dios quiso demostrar a toda la humanidad, y no solo demostrarla, sino además documentarla. Porque miren esto,
2000 años antes del nacimiento de Jesús, hubo una promesa a Abraham. Y seguimos hablando de esto. Ahora, 2000 años después de ese nacimiento, y seguimos hablando de esto. Han pasado 4000 años. Y mira, han pasado tantas cosas importantes en la vida, en la historia de la humanidad. Han pasado tantas cosas importantes y la mayoría de nosotros no nos sabemos ni los nombres ni los detalles de los acontecimientos que ocurrieron o que acontecieron. Entonces, ni siquiera no sabemos detalles. Con alguien muy enfocado en la historia recuerda los nombres, la fecha y todo, pero nosotros no, y son cosas importantes. Pero 4000 años después de esta historia, nosotros seguimos hablando de esto. ¿De qué? De un bebé judío que nació bajo todo el poderío del Imperio Romano. De él es de quien estamos hablando. Y esto es increíble. Si no lo has pensado, es increíble. ¿Qué poder se necesitó de documentar todo esto para que 4000 años después de esa promesa sigamos hablando? Y convirtió a ese bebé judío en el hombre más famoso de la tierra. Históricamente, el mundo está separado en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo puedes negar la existencia de Jesús? Sería una locura que Jesús no haya existido y alguien que no existió haya marcado tanto la diferencia. Y además, bajo el dominio del imperio. El imperio romano, para que no piensen en otras cosas. Así que Pablo escribe una carta a los que estaban en Roma y habla acerca de esta demostración. Dice así: pero Dios demuestra, manifiesta. Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Dios demuestra su amor, Dios expresa su amor, Dios da en evidencia de forma documentada el amor hacia nosotros. ¿Y cómo lo demuestra? En esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y quizás has leído este versículo un montón de veces y no has tomado la relevancia de este versículo, la importancia que tiene este versículo, esta parte, porque Pablo de alguna manera lo hace personal y lo cuenta en tiempo correcto. Cuando éramos todavía, o sea, Dios hizo esto cuando todavía tú y yo estábamos en pecado. Y mira, Pablo lo mira personal. Okay, o sea, Dios envió a su Hijo y decidió hacerlo por mí, hacer esta demostración por mí, aun cuando yo perseguía a la iglesia, aun cuando yo perseguía a aquellos que creían en ese Jesús, aun cuando yo era un pecador, cuando yo era un asesino de las personas que estaban en el camino, en la iglesia, Jesús murió por mí. Pablo lo ve personal y nos lo muestra de forma, cuando nosotros todavía estábamos en pecado, sin nosotros tener idea de todo esto, Jesús murió por nosotros. Jesús murió por mí. Y esto es maravilloso, porque Dios lo hizo de forma personal y presencial para librarnos de esto. Murió por nosotros para librarnos de todo esto. Recuperar, Él dio el paso para recuperar esa relación que se perdió. ¿Recuerdan allá en el Edén? Por la desobediencia del hombre. Lo que se perdió ahí fue la relación del hombre con Dios. Lo que ahí se perdió fue esa relación directa con Dios. Así que Dios tuvo que hacerlo personal y presencial para recuperar esa relación con nosotros. Él dio el primer paso. Miren esto. La demostración tenía que ver que Él demostró que estaba por nosotros antes de que tuviéramos la oportunidad de decidir si estábamos por Él. Esto es tremendo. Él lo hizo por nosotros antes que nosotros ni siquiera teníamos la oportunidad de
si hacemos algo por Dios. Por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que yo pueda hacer por Dios, porque Él lo hizo cuando yo estaba en el peor momento. Jesús murió por mí en mi peor momento, cuando quizás estaba completamente alejado de Dios. Y quizá, piensen en esto, y quizás te has hecho esta pregunta. Quizás es la pregunta por la cual te cuesta entender acerca de la fe, te cuesta entender la historia de Jesús. Quizás es esta misma historia que te ha alejado de Dios, esta misma pregunta. Esta pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Y no solo morir, ¿por qué Jesús tuvo que morir? Venir en forma de bebé y luego morir de una forma tan pública y tan sangrienta. Crucificado en un madero, derramando toda su sangre, las espinas, los azotes, los clavos. ¿Por qué tuvo que ser así? Probablemente te has preguntado, ¿pero por qué tuvo que ser así? Paréntesis, alguno debe estar, pero no estamos hablando del nacimiento de Jesús, pareciera que fuera Semana Santa. Están muy relacionados. Pero, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué simplemente Dios, por qué Jesús no pudo simplemente declarar a todos perdonados? ¿Por qué tuvo que morir? Y de esa manera. ¿Por qué simplemente, ¿sabe qué? Imagínense, Jesús dice, yo tengo que partir, yo me voy, pero hablé con mi Padre. Piensen esto, imagínense. Hablé con mi Padre, conversamos y decidimos declararlos a todos perdonados. Más adelante van a tener acceso a la vida eterna y nos seguimos viendo. Buenísimo. Todos perdonados. ¿Por qué no fue así? ¿Por qué no hizo eso? No se lo han pensado. Y hay varias razones. Una de las razones es que cada vez que Jesús, lo vemos en los evangelios, cada vez que Jesús sanó a alguna persona, hizo algún milagro y sanaba a esa persona y decía, por cierto, tus pecados te son perdonados. Y la gente religiosa de la época se escandalizaba, no porque lo había sanado, sino porque había perdonado todos los pecados. Decían, ¿quién se cree este para venir a perdonar los pecados? ¿Quién se cree para hacerlo? Puedes perdonar los pecados que alguien pecó contra ti, tú puedes perdonar eso. Pero perdonar todos los pecados de la humanidad, ¿quién te crees? Solo Dios puede hacer eso. Y por eso lo acusaban de blasfemo y un montón de cosas que acusaban a Jesús. Así que Jesús hizo esto. ¿Por qué Jesús no declaró a todos perdonados? Porque no hubiese servido. Porque no le creyeron cuando lo hizo. Lo persiguieron por eso, lo mataron por eso. Así que Jesús no declaró a todos perdonados por esto. Además, si Jesús hubiese hecho esa declaración, los declaro a todos perdonados, esas palabras no hubiesen resistido el primer siglo. No hubiesen resistido el escrutinio del primer siglo, mucho menos el de ahora. ¿Cuánto hubiese durado ese mensaje? Sin una demostración. Si simplemente declaraba perdonado a todo el mundo. No hubiese durado nada. Por eso debía ser así. Ahora, la razón por la cual Jesús tuvo que venir, tener el cuerpo de un bebé, vivirlo como nosotros vivimos y morir de la forma que lo hizo, y que haya sido documentado, y a que hasta el día de hoy sigamos hablando de eso. Y aquí está la importancia de esta respuesta. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué esta demostración? ¿Por qué de la forma que fue? ¿Por qué fue pública, sangrienta y documentada? ¿Por qué? La razón de esto es porque Dios es el autor de la vida.
Dios es el autor de tu vida. Quizás te cueste verlo y te cueste mirarlo porque quizás nunca lo habías pensado. Pero Dios es el autor de la vida. Y la vida es tan compleja, la vida es tan difícil, la vida también es tan sofisticada. La vida de sí misma, la vida de un ser humano es tan increíble. Mira, tus células microscópicas son mucho más inteligentes que tu cerebro. Tu cuerpo es increíblemente inteligente. Por segundo está haciendo un montón de cosas que tú ni siquiera tienes conocimiento de lo que está haciendo tu cuerpo ahora mismo. Y ha sido por generaciones. Y por generaciones la ciencia ha avanzado y ha avanzado en solo descubrir cómo funciona, pero no cómo fue creada. Indudablemente Dios es el autor de la vida, de esta vida tan compleja que tú y yo tenemos. El punto de todo esto es que Dios es el autor de la vida, Dios es el autor de tu vida, de mi vida. Y no quiero que te pierdas esto, pero presta atención. Si estás viendo el video después, presta atención en esto. Deshonrar la fuente de la vida. Cuando tú autodiriges tu vida llevándola directamente a un precipicio. Cuando tú desprecias la vida por medio de tu matrimonio, por medio de las cosas que hacemos, por medio de las cosas que comemos, que nos llevamos al cuerpo y todas estas cosas, en realidad estamos deshonrando al autor de la vida, estamos deshonrando a Dios. Por lo tanto, deshonrar la fuente de la vida es una expresión de ingratitud merecedora de la pérdida de nuestra vida. Quizás nunca has pensado en esto. ¿Cómo esto está relacionado con la muerte pública y sangrienta de Jesús? Porque nosotros hemos deshonrado la vida, autodirigiéndola mal, tomando las decisiones que tomamos, pecando directamente. Próxima semana voy a traer un poco de esto. Todo eso nos hace inmerecedores de nuestra vida. Tú y yo le debemos nuestra vida a Dios. Debemos la vida, pero nuestro desprecio por Dios nos ha vuelto de merecedores de esa vida. Lo contrario, ahora merecemos la muerte por haber sido tan irrespetuosos con el Creador de la vida. Piénsalo, y esto es muy personal. ¿Cuántas veces has atentado con tu propia vida de tantas formas que existen? Y eso ya nos hacía merecer perder esa vida. Si lo pensamos bien, si realmente somos seguidores de Jesús, tú y yo deberíamos cada mañana, cada día levantarnos y decir: Señor, gracias por la vida que me has dado. Señor, gracias por darme un día más. En la noche: Señor, gracias por haberme regalado este día. Si realmente lo entendemos, le diríamos: Dios, tú eres el autor de la vida, pídeme lo que quieres. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? Tú me regalaste esto maravilloso. Pero no entender eso nos hace ir directamente a menospreciar nuestra vida. Y todo ese desprecio, piensa esto, tú ni siquiera elegiste el día en que naciste y probablemente no elijas el día que moriste. Todo este desprecio que nosotros tenemos hace que nosotros no seamos inmerecedores y dejemos de merecer ese regalo tan precioso que Dios nos dio, que es la vida. No lo hemos pensado muchas veces. ¡Ay, qué fácil es cantar gracias a la vida! No a Dios, gracias a la vida que me ha dado tanto. Y bueno, no quiero estigmatizar la canción, ¿no? Pero qué fácil es darle el crédito o cualquier otra cosa a la vida. Pero el autor de la vida es el cual nosotros hemos menospreciado. Por eso Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Esto es tremendo. Jesús murió en mi lugar. Jesús murió en tu lugar. Merecíamos morir por la forma irrespetuosa que hemos llevado nuestra vida con Dios. Pero Jesús murió por nosotros. Y mira esto increíble que ocurre luego de la resurrección, aproximadamente 50 días luego de la resurrección. Jesús había dado órdenes antes de partir de que se quedaran en Jerusalén, que se quedaran ahí, y luego de esos días que se cumplieron, vino el Espíritu Santo. Ellos ahora salen a las mismas calles que persiguieron, que arrestaron a Jesús, a las mismas calles que ellos fueron perseguidos. Ellos salen a las calles y empiezan a hablar con la gente. Y es increíble porque estaban ahí Pedro, Juan, Santiago, el resto de los muchachos, y están ahí y empiezan a hablar. Y Pedro empieza a hablar y dice lo siguiente: rechazaron al santo y justo, pidieron que se indultara a un asesino. ¿Recuerdan? 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 Estaba Pilatos y les dio la oportunidad de devolverles a Jesús, intercambiarlo. Y ustedes prefirieron a un asesino en vez de al autor de la vida. Entonces, esta gente estaba atónita, estaban impactados de ver a estos tipos ahora hablándole a los asesinos, a las personas que juzgaron a Jesús, que gritaron crucifícale. Ahora ellos estaban envalentonados frente a él. Vamos, eran los mismos cobardes que salieron arrancando en el momento que arrestaron a Jesús. Los mismos, pero ahora ellos se enfrentan a ellos y empiezan a hablar. Y miren esto, miren esto. Mataron al autor de la vida. Mataron al autor de la vida. Y es importante hacer esta implicación. El autor de la vida, Dios, permitió que mataran a Jesús. Entregó su vida, porque no puedes matar al autor de la vida, ¿sí? No puedes matar al que da la vida. Así que Dios permitió que esto ocurriera. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos de esto. Ustedes mataron al autor de la vida, pero nosotros somos testigos. Dios mandó a su Hijo en un cuerpo de bebé para hacer que cada uno de nosotros, en vez de nosotros perder la vida, ahora Él había perdido la vida por nosotros, para demostrar su amor y su enfoque de recuperar esa relación personal con nosotros. Tú y yo le debemos la vida al autor de la vida, en el momento que nos la dio y en el momento que nos la rescató. Aún así, ese mismo Dios te liberó de todas las deudas. Es increíble lo que el Señor ha hecho por nosotros. Miren esto. La muerte de Jesús demostró la magnitud de nuestra ingratitud. De toda la humanidad. No te haga él que, yo no. De toda la humanidad. Y en contraste, la magnitud de su amor por nosotros. Cuando Jesús murió, nos dejó en claro nuestra ingratitud. Pero por el lado contrario, mostró la magnitud del amor de Dios por cada uno de nosotros. Esto es lo tremendo. Esto es la Navidad. Esto se produjo en Navidad. Ahora, el amor debe demostrarse. El amor requiere sacrificio. No podemos demostrar amor sin sacrificio, ¿sabían? El amor requiere sacrificio. Tú no vas a mujeres, esto lo saben las mujeres. Te amo, te amo, te amo. Demuéstralo. No nos quedamos con palabras. Las palabras se las lleva el viento. Tiene que haber una demostración de ese amor, ¿o no? Los hombres están preocupados. Pero sí, debemos demostrar el amor. Y Dios dijo, sí, demostrar. Ahora pregunta,
¿Cómo tú y yo podíamos enterarnos de eso? ¿Cómo Dios podía demostrar ese amor? Con un gran, único y necesario sacrificio. Mira, nunca sabrás cuánto le importas a alguien hasta que veas un sacrificio de parte de esa persona. Aunque esa preocupación sea demostrada. Dios lo hizo de esa manera. Nos demostró su amor personalmente y lo hizo de forma presencial, personal. Un único, gran y necesario sacrificio. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Miren esto. Difícilmente, esto lo estaba hablando el mismo apóstol Pablo en la carta de Romanos, dice, difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Por una persona más o menos ahí. Difícil que alguien muera por eso. Aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena. Da como el punto de superhéroe. La gente después se va a creer Avengers, entonces están dispuestos a morir por alguien bueno. Bueno. Pero volvemos. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ven como este versículo lo habíamos leído tantas veces. Y se nos pasaba, no nos dábamos cuenta. Así que Dios necesitó la Navidad. Dios necesitó la Navidad para demostrarte y documentar a toda la humanidad lo rebelde y cómo hemos menospreciado la vida. Jesús y Dios necesitó la Navidad para poder demostrarlo de esta forma. Si no es así, ¿cómo lo hubiésemos sabido? ¿Cómo tú y yo no hubiésemos enterado si no hubiese sido así? Por eso el apóstol Pablo decía, pero cuando se cumplió el plazo, cuando todo estaba como Dios quería que estuviese, cuando ya no había esperanzas, cuando ya nadie estaba creyendo en que Israel iba a ser una bendición, cuando ya todo estaba acabado, cuando no habían esperanzas, cuando esa luz para las naciones prácticamente no existía, cuando ya no quedaba nada, el ángel del Señor se acercó a José y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu esposa, como esposa. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Piensen en David como estaba, José como estaba. ¿Qué hago con María? ¿Qué hago con María? Este carpintero judío se encuentra ahora con su prometida embarazada. ¿Qué hago con ella? ¿Qué hago con ella? ¿Qué voy a hacer? ¿La expongo? ¿Me quedo en silencio? ¿La rechazo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en ese momento el ángel se acerca a él y le habla. Y mire lo que sigue diciendo, porque acá se registra una profecía de ahí en Isaías 7:14, y la registra Mateo pegadito a esto, y dice así: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Lo llamarán Emmanuel, ese era el nombre. Lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué Dios tuvo que venir en forma de bebé? Vivir lo que nosotros vivimos, quedar bajo esa maldición, nacer de una mujer, para poder demostrar su amor por nosotros. Dante contó una historia hace tiempo atrás y me la robé y se las quiero contar. Es una historia que me encantó. Cuenta que un hombre tenía una gran pecera, una pecera preciosa, y este hombre era amante de sus peces. Entonces él los amaba y tenía esa gran pecera y muchos de sus peces de diferentes colores, y él los alimentaba y todo. Pero cada vez que le cambiaba el agua, cada vez, los que han tenido una pecera saben lo que significa acuario, lo que no sé cómo le llaman en otros lados, pero
Cada vez que lo alimentaba y intervenía en la pecera y metía su mano, entonces esos peces se arrancaban. Le temían, no entendían esa mano entrando, cambiando cosas, metiendo comida, y ellos se arrancaban. Él les quería acariciar y no podía porque ellos se arrancaban. Porque le temían a quien les amaba y los alimentaba. Ese hombre amaba tanto eso. Y él decía, ¿cómo pudiera demostrarle yo mi amor si cada vez que me acerco se asusta? Y ese es Dios. Mirando a su pueblo, y cada vez que se acercaba le temían, pero no le temían de respeto, le temían porque no lo entendían, porque no entendían. Así que Dios, para demostrar su amor por esa humanidad ingrata y respetuosa por la vida, decidió volverse pez y se metió en esa pecera para demostrar su amor. Pero esos peces lo mataron. Pero de esa forma quedó demostrado el amor de Dios por la humanidad. Entregó su vida para que esos peces y todos los peces que vinieran después pudieran tener vida eterna. De esa manera Dios demostró su amor por nosotros. Por eso era necesario para ti y para mí verlo para poder creerlo. Era necesario que fuera así. Así que cuando te preguntas, ¿por qué Jesús tuvo que morir así? ¿Por qué tuvo que nacer en forma de bebé? ¿Por qué tuvo que morir de la manera como murió? Lo hizo por ti, lo hizo por mí para que fuera personal. Para Él dar el primer paso de esa nueva relación. Dios lo hizo personal.